ser irresponsable, no queremos, por supuesto, ser apocalípticos, ni deseamos serlo, pero sí tenemos que tener los pies sobre la tierra y darnos cuenta y advertir que, por lo menos hoy, la Argentina no muestra lo que debiera seguramente estar mostrando para tranquilidad de todos, ¿no? Pero no, por supuesto que tenemos que ser optimistas y trabajar para que podamos tener una economía distinta a la que tenemos hoy, una economía que esté floreciendo, floreciente, creciendo, produciendo, generando certeza, sobre todo a nivel del empleo y del trabajo. Y Pedro, aquí tienen complicaciones con los gremios que están planteando recomposición salarial para esta segunda etapa del año. Eh, bueno, es lógico, digamos, que siempre los sectores del trabajo estén exigiendo y requiriendo mejoramientos desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, y eso lo respetamos. Y el gobierno provincial siempre ha tenido una actitud de diálogo y de puertas abiertas en relación a estas cuestiones, al punto que, bueno, en todo este tiempo la recomposición del empleo público no solamente se verifica en los aumentos salariales que han tenido como en otras jurisdicciones, sino también que hemos mejorado estructuralmente muchos aspectos del salario público que habían perdido determinados ítems que componían ese salario, desde la restitución de la zona desfavorable, los aumentos por antigüedad y por supuesto la estabilidad en el empleo público. 5.500 trabajadores hace relativamente poco, un mes atrás, cerraron el circuito y el proceso para acceder a la planta permanente, en un país donde lo que tenemos como noticia es la pérdida de empleo. Nosotros hemos podido consolidar el empleo público para 5.500 trabajadores. Así que bueno, desde el gobierno provincial tenemos un compromiso y una actitud, y sobre todo estas credenciales que muestran cuál es la voluntad del gobierno provincial en la materia, de ir mejorando en las posibilidades concretas que tengamos aquellas aspiraciones que por supuesto compartimos, que tienen que ver con ofrecer mejores condiciones al trabajador, sea tanto el trabajador estatal como también, por supuesto, el trabajador del sector privado. Tenemos que garantizar también la obra pública, que también genera tanto trabajo para los trabajadores de construcción y de todas las actividades conexas, ¿no? Y por eso la gestión del gobernador para destrabar las viviendas que estaban trabadas, más de 3.000 viviendas para Río Negro, que esto genera también empleo y trabajo. Así que, bueno, hay que gestionar, hay que tener una relación firme con el gobierno nacional para ir obteniendo aquellas cosas que nos permitan a los rionegrinos tener lo que tenemos que tener. Tranquilidad en relación al empleo y al trabajo, y por supuesto una provincia que pueda crecer en su Producto Bruto Interno, en su economía. Por eso es tan importante que hayamos logrado retener la política de reembolsos para puertos patagónicos, que es una política que le sirve y que estimula la producción fundamentalmente a nuestras economías regionales. El tema de los reembolsos se podría catalogar también como una gestión en conjunto de los representantes de la Patagonia. Sí, por distintas razones, bueno, los patagónicos vamos teniendo motivos que nos van juntando y es bueno. Siempre los seres humanos se juntan por comunidad de problemas. Por una necesidad. Claro, y incluso ayer mismo hubo una reunión aquí en Viedma de todos los operadores de los puertos patagónicos. Faltaron los de Tierra del Fuego que por razones logísticas no pudieron llegar, pero una reunión muy interesante, ¿no? Donde una de las iniciativas que se estaba trabajando es poder tener un cabotaje en la Patagonia, en nuestros puertos patagónicos, algo que no existe desde hace décadas, es decir, que podamos tener transporte marítimo para mejorar costos en nuestro funcionamiento. Hoy no hay un solo barco que pueda hacer cabotaje entre los puertos patagónicos y con el puerto de Buenos Aires u otros puertos argentinos, porque para eso hace falta una línea que efectivamente cumpla ese servicio. Y desde hace décadas esto no existe. Y bueno, hay una iniciativa en esta materia para ver si podemos poner en marcha, a partir por supuesto del interés que despierte esto en alguna naviera, en algún armador, una línea de bandera argentina, porque el cabotaje tiene que necesariamente hacerlo una embarcación con bandera argentina, para que podamos tener un comercio basado no solamente en el transporte automotor, sino también basado en el transporte marítimo, que es más barato, que descongestiona rutas y que por sobre todas las cosas le incorpora competitividad a nuestra economía regional. Así que esto pasó ayer aquí en la capital de la provincia y tiene que ver justamente con esta necesidad de ir encontrando caminos conjuntos entre los patagónicos, sobre todo para defender cosas que tienen que ver con logros que hemos tenido. El reembolso por los puertos patagónicos o la barrera sanitaria, que es una decisión que le sirve al conjunto de la Patagonia para crecer en determinados aspectos, fundamentalmente en lo que está vinculado a el desarrollo de la ganadería
y lo que aparejado con ella viene, la incorporación de más áreas bajo riego para producir alimentos para el engorde de ganado en feedlot o bajo condiciones de encierro. Todo eso hay que defenderlo, hay que trabajar para que eso no lo perdamos, porque el conjunto de estas cuestiones, la barrera, los reembolsos, el precio diferencial de los combustibles, entre otras cosas, conjugan una serie de factores que hacen más interesante invertir en esta región y que a nosotros nos sirve para desarrollar la economía provincial. Por eso que es tan importante que el SENASA no permita el paso de cerdo con huesos como pretenden algunos sectores, sobre todo grandes cadenas que operan en la Patagonia y que tienen a su vez la producción de porcinos, y que evidentemente si SENASA llegase a autorizar esto, no solamente va a afectar el estatus de la Patagonia como región libre de aftosa sin vacunación, sino que va a pulverizar las chances de poner en marcha el desarrollo de una actividad que puede ser también una gran alternativa para los productores, sobre todo rionegrinos, que en este camino que es la producción de cerdos tienen un horizonte muy amplio, ¿no? Ojalá que el SENASA actúe técnicamente como corresponde, porque sabemos perfectamente que la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Sanidad Animal no permite el ingreso de hueso plano, de hueso redondo, de hueso en definitiva, en ninguna región donde se ha decretado la zona libre de aftosa sin vacunación. En consecuencia, bajo ninguna condición, bajo ningún aspecto, se debiera permitir el ingreso de carne con estas condiciones. ¿Esto echa por tierra también esta pretendida acción que lleva adelante el gobierno de La Pampa? Sí, el gobierno de La Pampa que responde a intereses siempre, digamos, de sectores que tienen intereses en la Patagonia. Ustedes saben que en la Patagonia ingresan 60 millones de kilos de carne que se producen al norte de la barrera por año, de carne deshuesada, y no bajan los precios. Claro. Y podrían ingresar muchos más kilos si quieren, y no bajan los precios porque lo que hacen es, o mejor dicho, está bastante monopolizada la comercialización de carne en la Patagonia, al punto que, por ejemplo, un solo supermercado tiene 130 bocas de expendio en la Patagonia, y me refiero a la Anónima, que a su vez tienen producción propia de carnes tanto vacunas como porcinas. Lo que buscan no es bajar los precios de la Patagonia, es incorporar mercadería del norte de la barrera para que copien los precios de la Patagonia, en todo caso para vender con precios de la Patagonia lo que producen al norte de la barrera y destruir, digamos, una posibilidad importante para la economía, el desarrollo económico de la provincia, en este caso de Río Negro, y también, por supuesto, de Chubut, de Neuquén y de otras provincias patagónicas. Pero fundamentalmente a nosotros nos afecta muchísimo, y al partido de Patagones. Son las productoras muy importantes en ganadería vacuna. Así que cuando se habla de estas cuestiones hay que recordar siempre que el ingreso de carne está abierto, pueden ingresar carne todo lo que quieran, sin hueso por supuesto. Y vemos que los valores son absolutamente distintos a lo que ese mismo corte en precios tiene en otra parte del país. Y los venden las mismas cadenas, o son los mismos frigoríficos, los que venden en un lado y en otro. Lo que hacen es justamente aprovechar la posición dominante que tienen en el mercado para poder de esa forma marcar los precios. Pedro, otro tema que es estrictamente local, la cuestión de la catedral y un apoyo que ustedes piensan darle a través de una iniciativa que van a llevar adelante. Sí, hoy justamente lo estuvimos presentando junto al párroco de Viedma, al padre Luis García. La catedral de Viedma, que es la catedral más antigua de la Patagonia, tiene problemas, hay que arreglarla, cuesta mucho dinero hacerlo. Y hace relativamente poco estuvo aquí en la capital de la provincia Willy Quiroga, que es uno de los integrantes del emblemático grupo Voz Dei, uno de los primeros grupos fundadores del rock nacional, y el primer grupo que en Argentina graba un disco conceptual, la Biblia de Voz Dei. Tal cual. Que bueno, es una obra que se escribe en el año 70, que mucha gente seguramente la conoce, y muchas veces muchos quizás han cantado sus canciones en las ceremonias religiosas sin saber por ahí que corresponde a este grupo. Bueno, estuvo Quiroga aquí en Viedma, había participado del Somoncura Rock, que es un emprendimiento que tiene la Secretaría de Cultura de la provincia en la línea sur de Río Negro, y él había participado de esta instancia. Y bueno, nosotros le propusimos la posibilidad, ¿no?, de que él pudiera tocar esta obra
en la Catedral de Viedma para justamente recaudar fondos. Y efectivamente, bueno, la verdad que el agradecimiento hacia él es infinito. Lo va a hacer junto con músicos de Buenos Aires, con músicos de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, con las cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, y con el coro del Hospital Sati de nuestra ciudad capital. Así que bueno, hoy esto lo hemos presentado junto con el Padre Luis, a quien aprovecho para reiterarle el feliz cumpleaños, porque hoy es el cumpleaños de Luis. Adhiero, otro amigo. Y la idea es, bueno, solicitar a quienes tienen, a las empresas, a sectores, digamos, de la economía, de la región, una entrada especial, digamos, para juntar dinero, independientemente de las entradas libres que habrá para que la comunidad participe de un hecho que tiene una característica cultural, pero que tiene un propósito, que es juntar el dinero que hace falta para poder arreglar nuestra catedral, que dicho sea de paso, también por iniciativa del propio Padre Luis, él mismo ha dicho, hay que abrir la catedral también para que los visitantes que vengan a este lugar puedan saber que esta es la catedral más antigua de la Patagonia, que este ha sido el púlpito... Un recurso turístico, de hecho. Que este ha sido el púlpito de uno de los curas más importantes de la Argentina, del padre obispo Esaine, que por ahí nosotros, como somos de acá, no lo ponemos tanto en valor, pero que cuando viene alguien de afuera y sabe que aquí fue el lugar desde donde Esaine alzó la voz cuando las voces estaban calladas, hace que este lugar tenga un valor más importante, que, bueno, que es para aquel visitante que es devoto de Seferino Namuncurá, saber que en esta catedral estuvo Seferino una parte de su vida muy importante, el primer beato de la Patagonia, Don Sati, todo lo que la catedral representa, y lo que arquitectónicamente también representa, porque tiene una arquitectura muy particular. Es una catedral que está construida totalmente con ladrillos cocidos, y creo que es única en su tipo en la Argentina, así que la idea es esa, ¿no? Y así que bueno, el 24 de septiembre, que es el día de la patrona de Viedma, el día de la Virgen de la Merced, junto con la celebración religiosa, a la tarde, sobre la calle, se va a presentar la Biblia de Vox Dei. Vamos a hacer un registro audiovisual con la calidad que corresponda para que podamos tener luego la posibilidad de difundir esto, y vamos a hacerle llegar al Papa Francisco también la idea es que pueda tener una copia de esto que haremos aquí en Viedma, con uno de los hombres más emblemáticos, como digo, del rock nacional, de la música popular argentina. Willy Quiroga tiene ya 77 años, y fue junto con Zulé y con su otro compañero en la batería, quienes conformaron uno de los primeros grupos de rock en Argentina, que cantaron el rock en idioma nacional, y que hicieron esta obra tan importante, que es prácticamente un himno. Que eso prácticamente, sí, forma parte, digamos, de la riqueza del cancionero popular argentino. Así que, bueno, ese día va a ser un día, como digo, que va a conjugar varias cosas. Lo religioso por un lado, para quienes profesan la fe católica, pero lo cultural por el otro, y el propósito final, que es poder convocar a quienes tienen la posibilidad de hacerlo, de aportar los recursos que hacen falta para que podamos recuperar ediliciamente a nuestra catedral, vestirla como corresponde con todo lo que la catedral está necesitando, y bueno, estamos seguros que lo vamos a poder lograr. Seguro que sí. Pedro, gracias por venir. Gracias a ustedes.